pongamos de pie si les es posible y preparen sus Biblias al libro de Efesios capítulo 1. Un amén cuando ya lo tengan. Vamos a dar unos momentitos más. Efesios 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a estar leyendo el día de hoy del versículo 22 al 23. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Altísimo Padre, venimos delante de ti este día. Una vez más, Señor, agradecidos por estos momentos, Padre, los cuales nos podemos reunir para adorarte, para glorificarte. Igual, podemos reunirnos para leer tu palabra, estudiarla, meditar en ella, Señor. Que por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, te pedimos, Señor, que tú obres tu santísima voluntad en cada uno de nosotros, que nos lleves a un mejor entendimiento de ti, Señor, de lo que estás haciendo, de lo que harás. Que nos traigas a madurez, Señor, en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que tú prepares mentes, corazones, Señor, en este momento. Te pido que seas conmigo, Padre Santo, que me des las fuerzas de continuar, Padre, de poder predicar, Señor, de una manera fiel, una manera clara, una manera en la cual es entendible, Señor, tu glorioso evangelio, una manera que es autoritativa, Señor, porque es tu palabra divina, Señor. Te pido que me ayudes a huir del error. Puedas permanecer fiel, Padre, a tu palabra y tu palabra nada más. Que por medio de esta proclamación, Padre Santo, salgamos edificados mutuamente por la proclamación del glorioso evangelio, Padre, las verdades que aquí encontramos el día de hoy. La honra y la gloria es a ti, Padre, te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Ahora, hermanos, les recuerdo, nos encontramos en medio de una oración de Pablo por los efesios, por los creyentes en Éfeso. En ella, en esta oración, se nos describen varias verdades, y una de las cuales nos encontramos analizando hoy. La victoria de Cristo y el beneficio que esto presenta para nosotros los creyentes. Acuérdense que lo que Pablo está haciendo, está orando de qué, de que los creyentes crezcan, ¿verdad?, en entendimiento. Miren, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, para entrar en contexto, porque les leí la última porción de esta oración. Muchas veces se escucha un poco raro, pero vayamos al versículo 15, y después vamos a ir analizando cada frase de nuestros versículos el día de hoy, del 22 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice la palabra de Dios: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, o sea, en los Efesios, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento ¿de quién? De Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y de dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Disculpen. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora, si ustedes se acuerdan, nomás para recordar lo que hemos estudiado previamente, hemos estado hablando de muchas cosas que muchas veces no se hablan en las iglesias, muchas veces no se predican. Para mí ha sido algo bastante refrescante, porque me he dado cuenta que hay un mover, en el mundo hispano hay un mover a las cuestiones reformadas, hay un mover a las cuestiones doctrinales, y entonces empezamos a ver que más hermanos se están siendo expuestos a este tipo de cosas, y eso es bueno para la iglesia hispana. Pero lo que hemos estado hablando es acerca de todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús,
Y una de las cosas que siempre se menciona cuando pensamos acerca de la resurrección, lo que significa para nosotros. Nosotros ahora entendemos, es mi esperanza al haber estudiado Efesios, de que en ti y en mí hay un poder obrando, un poder que ahora es accesible para nosotros, y este es el poder de Dios. Y una de las cosas que Pablo hace para describir ese poder es que nos apunta a ¿qué? A la resurrección de Cristo. El mismo poder, ¿verdad?, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, ahora habita en nosotros. Ahora, esto tiene varias implicaciones. Por este poder terminaremos la carrera, porque es Él quien nos lleva acarreándonos por medio de ello. Pero eso también significa que por esta misma resurrección, ahora ustedes y yo tenemos el poder de combatir en contra de las fuerzas del mal, resistir la tentación, resistir el pecado. ¿Y cómo se ve todo esto? Ahora, antes de que me malinterpreten, porque lo que inmediatamente ocurre es de que vamos a ir a hacer exorcismos, vamos a ir a pelear en contra de demonios y esto y que el otro, y las potestades y las autoridades. Y no es lo que se está mencionando. ¿Okay? El cristiano, ahora con el poder de Dios, tiene el poder para resistir y enfrentarse a estas fuerzas por medio de ¿qué? De la proclamación fiel del Evangelio. ¿Okay? Pero vamos a ir aclarando unas cuantas cosas. Todo esto es posible por lo que Cristo ha hecho y el resultado de su obra. Ahora, hemos estado enfocados en el beneficio para nosotros, seguiremos en ello, pero notemos por qué es esto posible. ¿Por qué es de que ahora en el cristiano hay este poder para llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra? Muchas veces vivimos un cristianismo aislado. Y tal vez pensemos, bueno, es que no está mal. Yo me mantengo en mi línea, no molesto a nadie, no hago nada, voy a la iglesia, llevo a cabo mis disciplinas, voy bien. Pero la Biblia nos llama a algo más. La Biblia nos lleva la atención a otras cosas que en verdad nos empoderan para vivir una vida verdaderamente espiritual. ¿Se acuerdan que estamos hablando como Pablo está orando de que los cristianos en Efesios se les expanda su entendimiento del soberano, se les expanda su entendimiento, su conocimiento de Dios, del Evangelio, para vivir que en victoria, ¿verdad? Para que ellos tengan vidas fructíferas, puedan encontrar aliento en estas verdades. Esto es el punto de Pablo, esta es su oración de que Dios conceda un mejor conocimiento de Él. Ahora, cuando esto ocurre, inevitablemente el cristiano llevará a cabo una vida bastante espiritual. Una vida de victoria, una vida en la cual estamos centrados, cimentados en el Evangelio, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Ahora, el día de hoy, hermanos, les voy a presentar unas verdades que espero sean de gran ánimo, como lo han sido para mí, pero a la vez podamos cambiar la dirección de nuestra vida si es necesaria para vivir de una manera fiel a lo que Dios pide de nosotros. Ahora, notemos el versículo 22, vamos a ir expandiendo todas estas ideas un poquito más. Habla de que todo sometió bajo sus pies. Todo sometió bajo ¿qué? Los pies de Cristo. Ahora, este concepto de estar bajo sus pies nos habla de sujeción completa en todas las cosas, porque dice que sometió todo. En específico, el lenguaje habla de conquistar y derrota. Todo ha sido conquistado, todo ha sido derrotado. Esta idea la vemos un poquito clara en Josué. Les traigo el contexto, vamos a ir a Josué 10. Ahora, si ustedes se acuerdan, Josué va en contra de los amorreos, conquistando por las fuerzas en el Señor. Ahora, tal vez recuerdan ese mentado día en el cual el sol se detuvo en medio del cielo. Ahí nos encontramos en medio de esta historia. Josué 10, 24 y 25, se los leo. Dice, y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, acercaos, poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo, no temáis ni os acobardéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quienes lucháis. Ahora, unas cuantas cosas. Estamos viendo el ejemplo. Es una sujeción completa, una conquista completa. Ahora, estos reyes ahora han sido ¿qué? Humillados, están bajo la planta de sus pies, están ahora subyugados. Pero noten que él menciona, proféticamente podríamos decir Josué, que así hará el Señor
en contra de todos nuestros enemigos. Y el día de hoy, cristiano, el día de hoy, creyente, el día de hoy, tú que has puesto tu fe en Cristo Jesús, te proclamo la verdad que Dios ha hecho esto por medio de la obra de Cristo. Y lo está ahora llevando a cabo, llevando a su realización. ¿Ok? Ahora, vemos el Nuevo Testamento saturado con este concepto de victoria y sujeción. En Filipenses 2, 9 al 11, se los leo, voy rápido, hermanos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla, de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios. Estamos hablando de prostrarse en humillación, prostrarse en reconocimiento de que ¿qué? De que Cristo es Rey, Cristo es Señor. Mateo 28, 18 dice, y acercándonos Jesús les habló diciendo, un poco de autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dice ahí, hermanos? Toda autoridad. Pablo explica esto un poco más en Colosenses 2, 14 y 15. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consiste en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, es decir, de Cristo. Ahora noten, quiero que noten el lenguaje, quiero que empecemos a entender esto un poco más, se nos haga un poquito más claro. Noten que dice que los despojó, que ya lo hizo. Esta palabra de despojar, se las explico un poco, da el significado de remover con autoridad, de remover con violencia. El acto de poner bajo sus pies tiene que ver con demostrar derrota completa y humillante. Cristo está sobre todo como vencedor y conquistador. Ahora, porque esto es verdad, ustedes y yo ahora tenemos la responsabilidad de vivir muy diferente, vidas muy diferentes. No cabizbajos, no en derrota tras derrota, no en pecado, no como si anduviéramos aún en las tinieblas y bajo el poder del pecado y la muerte. Porque Cristo es Rey, porque Cristo es Señor. No solo eso, porque Cristo es nuestro Rey, porque Cristo es nuestro Señor. Ahora ustedes y yo podemos vivir en la victoria de Cristo, habiendo triunfado sobre ¿quién? Nuestros enemigos. La muerte, Satanás, el pecado. Ahora, entiendo, hermanos, que nosotros batallamos con la carne y también tenemos que acostumbrarnos a no dar tanto esa excusa. No, es que esta carne. No, es que esta carne. Recuerdo que había un muchachito aquí que conocíamos y una vez nos contó su mamá, se andaba portando mal. Y lo típico, ¿no?, de los padres, oye, ¿por qué haces eso? Y la respuesta espiritual, como no se lo imaginan, esta carne de pecado que tengo, le dice a su mamá. Un niño así chiquito. Entonces muchas veces lo usamos, ¿no?, como excusa para hacer las cosas que no debemos hacer. Es que esta carne, es que esta carne. Pero ese es mi punto, hermanos, que Dios nos empiece a renovar la mente, a transformarnos por medio de estas verdades, de que Cristo estando en victoria, de que Cristo intercediendo, de que Cristo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro Rey, como nuestro Señor, ahora ustedes y yo, operando bajo su poder en toda autoridad, vivamos diferente. No solo personalmente en nuestras vidas, pero que también veamos las cosas de afuera muy diferente. Cristo está sobre todo. No hay nada que le vaya a vencer, no hay nada que le vaya a derrotar. Eso significa que Él está llevando a cabo su plan sin estorbo. La Biblia a continuo nos indica esto. Él es soberano, decimos. No solo tiene poder, sino que también tiene la autoridad para llevar a cabo su plan. ¿Qué es su plan? ¿Qué es su plan? Vamos a ir desempacando eso un poco. Ok, una vez más, versículo 22 dice, y todo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, Pablo va a reiterar aquí la autoridad de Cristo sobre todas las cosas, pero se enfoca específicamente en la iglesia, su cuerpo. Ahora, el ser la cabeza habla de autoridad. Ahora, hermanos, antes de que se nos pierda este concepto, porque podemos decir, sí, Cristo está sobre todo, Cristo está sobre todo, Cristo está sobre todo, y luego las iglesias viven como si menos
que ellos. Y aquí el punto es ese. Si Cristo está sobre todo, se nos aclara que Cristo está sobre su iglesia. Él es cabeza de la iglesia. ¿Ok? La cabeza controla el cuerpo. Vamos a ir aclarando esto en términos simples. Por medio del Espíritu somos unidos a Cristo como su cuerpo. Esto, según Pablo, tiene varias implicaciones. El comentarista Warren Wiersbe aclara: ahora compartimos en su muerte, resurrección, ascensión y exaltación. Nosotros ahora estamos unidos a Cristo. Eso es lo primero que debe resaltarnos. Cuando habla de que Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿qué ocurre entre la cabeza y el cuerpo? Están unidos. Estamos unidos en Cristo. Ahora compartimos todas sus realidades. Igual, hermanos, Cristo como cabeza significa que la iglesia, siendo su cuerpo, se somete plenamente a Cristo. No solo a su autoridad, pero igual a su voluntad. La iglesia lleva a cabo los deseos de Cristo, como el cuerpo obedece lo que la cabeza indica. Veamos cómo lo afirma Pablo en otro lugar. Vamos otra vez a Colosenses, misma sección, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Cristo debe ser preeminente. Esto significa por encima de todas las cosas. Ahora, aquí hay unas cosas que vamos a reiterar para que nos queden un poco claras. En primer lugar, hay que notar, que decir, que proclamar que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nos sometemos a Él. Eso significa que los cristianos deben hacer lo que Cristo desea de nosotros en actos, en palabras y también en nuestro pensar. Esto es posible gracias a aquel que todo lo llena en todo. Ahora, otra verdad gloriosa que muchas veces se nos nubla aquí es de que Dios dio a Cristo como cabeza. Notemos una vez más lo que dice Pablo. Dice que dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nuestro enfoque, el pertenecer a la iglesia de Cristo, e igual el hecho de venir a esta iglesia local, es que tenemos a Cristo. Que ahora Cristo es nuestro, que ahora somos pertenecientes a la institución divina y gloriosa, la cual es el cuerpo de Cristo. Esto es lo que hablábamos en la escuela dominical, que el cuerpo de Cristo es una institución divina, una institución poderosa. ¿Para qué? Para llevar a cabo la voluntad de Dios. Ahora, esto es lo que voy a presentarles el día de hoy. Espero lo hayan escuchado antes. Si es algo nuevo, lo vamos a ver bíblicamente. Ahorita regreso a ello. Sin Cristo, este lugar no es nada más que una reunión en vano. Cristo ha sido dado a la iglesia. Cristo está aquí, en medio de su cuerpo. Nosotros somos su iglesia, su cuerpo. Se lleva a cabo entonces lo que Cristo desea. Amén. Nuestro enfoque siempre debe ser, siempre será Cristo. Pero hay algo más cuando menciona que somos su cuerpo, porque el versículo 23 reitera esto, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de
Cristo. Ahora, claro, la iglesia literalmente son los llamados. La iglesia de Cristo está compuesta solo de creyentes en Cristo Jesús y estos de todo el tiempo, pasado, presente y futuro. Ahora, en nuestra iglesia aquí en la mesa, esta iglesia local, puede que haya incrédulos, pero en la iglesia de Cristo, lo que es su cuerpo, no. Hermanos, aquí vemos que la iglesia se nombra su cuerpo, dice Pablo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora notemos lo que la Biblia explica acerca del cuerpo de Cristo. Se los leo, Romanos 12, del 1 al 8, un versículo que se estudió porción la semana pasada. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Notemos del 3 en adelante. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Ahora, notemos entonces que somos miembros individuales. Somos su cuerpo, pero cada uno de nosotros formamos un miembro diferente. En el 6 comienza a hablar acerca de los dones, ¿verdad? Pero teniendo dones que difieren. Según la gracia que se nos ha dado, usémoslos. Si el de profecía, uses en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Ahora, no voy a entrar mucho en el aspecto de los miembros individuales y los dones y nuestra relación los unos con los otros. Es importante señalarlo porque es parte de la definición de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero sí llegaremos a esta sección un poquito más adelante en Efesios. Pablo va a volver a tocar muchos de estos temas. Acuérdense que el capítulo 1 es una introducción más que nada. Pero mi punto es de que estamos interconectados los unos con los otros, unidos en Cristo y unidos los unos con los otros, con funciones diferentes. Todos tenemos que trabajar en el cuerpo de Cristo para llevar a cabo los deseos de Cristo. Ahora, nuestro enfoque el día de hoy va a ser nuestra relación como cuerpo de Cristo a esta su creación. Y aquí escúchenme por favor. La iglesia de Cristo es la representación física de Cristo a este mundo. ¿Ok? Espero no sea un concepto nuevo. Pero el propósito de la iglesia en esta tierra, hay varias respuestas a la pregunta de mi hermano Alex, ¿verdad? Mi hermano Alex siempre pregunta, ¿por qué no fuimos ya llevados de una vez? ¿Por qué no fuimos transformados ya de una vez? Dios está llevando a cabo su plan perfecto. Y una de esas cosas, una de las cosas por las cuales aún nosotros tenemos el privilegio, el honor de podernos congregar como el cuerpo de Cristo, es para ser testigos de Cristo al mundo. Y esto en varios aspectos. Primordialmente en la proclamación del Evangelio, absolutamente. Pero somos ahora sus manos y sus pies, para usar un refrán bastante común. Hermanos, Cristo está obrando su voluntad en esta tierra en gran parte por medio de su cuerpo, la iglesia. ¿Ok? Entonces, muchas veces hablamos de la voluntad de Dios, muchas veces hablamos del plan de Dios, muchas veces hablamos de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios va a hacer, y lamentablemente se nos pasa el detalle que primordialmente está ocurriendo por medio de su iglesia, de su cuerpo. Si esto es verdad, estamos unidos a Cristo, somos salvos en Cristo, entonces hacemos lo que la cabeza desea. No solo eso, estamos ahora capacitados para hacerlo porque se nos ha dado su espíritu. Noten cómo Pablo ha ido desarrollando todo esto y lo va a explicar aún más.
Porque no se nos olvide que hemos sido ahora sellados, ¿se acuerdan? Sellados con el Espíritu, y eso trae sus implicaciones también. Creyente, amado, el día de hoy tenemos a Cristo como cabeza y la responsabilidad de llevar a cabo su voluntad en esta tierra. Muchas veces no es malo, pero es un enfoque dividido, igual no malo. Muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? Y aunque no es malo preguntar eso, aunque no es malo dudar eso, aunque no es malo buscar eso, inevitablemente las Escrituras nos hablan de una congregación. Y la pregunta mejor sería, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y ahora noten que ahí incluirá lo propio, lo personal. Bueno, Dios quiere que yo haga esto, Dios quiere que yo haga aquello. Pero igual, ¿qué es lo que Dios quiere que se lleve a cabo? ¿Se acuerdan que en la oración modelo estamos rogando, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Es una confesión, ¿no? Que estamos en sujeción a Él, que estamos entendiendo su soberanía, que estamos anhelando verdaderamente que la voluntad de Dios se haga ¿en dónde? ¿En mi vida? En la tierra. Su reino sea evidente. Notemos, ahorita vamos a juntar todo esto, pero vamos a continuar. La siguiente frase dice que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora esta frase es un poco confusa para nosotros, pero aquí es donde yo argumento que el significado no solo es glorioso, pero nos aclara muchas cosas. La iglesia, concluye Pablo, es la beneficiaria del poder de Dios que previamente hablamos. Ahora, hermana en Cristo, ¿qué hemos hablado estas últimas semanas? Que el creyente no es falto de poder, pues el poder de Dios obra en nosotros y por nosotros, también para nosotros. Esta es la conclusión de Pablo. La iglesia manifiesta el poder de Dios a ser lleno por Dios. Habla de la iglesia bíblica, de la iglesia espiritual, la iglesia llena del Espíritu Santo y obrando espiritualmente. Habla de la iglesia llena de Cristo, saturada de Cristo, de la cual fluye Cristo con poder en las vidas de los creyentes. Cristo, el centro de todo, es aquel que llena todo en todo. Les leo algo que me impactó un poco de una misionera, Ruth Paxton. Dice lo siguiente: así que vemos a Cristo como la cabeza invisible de la iglesia en los lugares celestiales, mientras que la iglesia es el cuerpo visible de Cristo en la tierra y cada uno es la plenitud del otro. Dice, justo aquí harás una pausa por un momento para inclinarte en silencio ante Él mientras piensas en el privilegio sagrado y la responsabilidad solemne de la posición y posesión que tienes en Cristo. ¿Hasta qué punto lo has reclamado como tu plenitud? ¿Y en qué medida eres su complemento? ¿Te acobardas y colapsas ante los poderes humanos y satánicos o conquistas como uno muy por encima de todo? ¿Cedes en repetidas derrotas al desánimo y la depresión o eres el vencedor gracias a tu confianza inquebrantable en la victoria de tu Señor y cabeza? ¿Estás por encima o por debajo de tus circunstancias? La medida de vuestra fe es conforme a la medida de su poder. Termina ahí la cita. Entendamos, hermanos, cómo estas verdades de la victoria de Cristo deben impactar nuestras vidas. Y se los he mencionado semana tras semana. Por eso me impactó esta cita de esta misionera. Aclarándonos de cómo la victoria de Cristo debe entonces transformarse en victoria ¿para quién? Para ustedes y para mí. Sí, las cosas van a ser difíciles, claro, va a haber tribulación. No estoy diciendo que la vida, ya que decimos en inglés, va a ser una caminata en el parque, absolutamente no, pero triunfamos sobre todo. Noten lo peor. Muchas veces decimos, bueno, pastor, pero ¿qué tal los enfermos, los que están terminales, los que ahora se van a enfrentar con la muerte? ¿Qué sanidad reciben ellos? ¿Qué victoria tienen ellos? Y ese es el punto de la perspectiva. ¿Qué sanidad recibe el que está enfermo crónicamente? La muerte. ¿Qué es la victoria
de esta persona atribulada? La muerte, que ahora solo te traslada a la presencia gloriosa de tu Rey, de tu Señor. Noten conmigo algo aún más misterioso. Pablo dice, y lo mencionó también la misionera, que la iglesia es la plenitud de Cristo. Por eso es un poco confusa la frase. ¿Cómo es que la iglesia es la plenitud de Cristo? Cito a John Piper, mentes que yo creo son más capaces que la mía. Dice, esto significa que Dios pretende llenar el universo con la gloria de su Hijo Jesús, haciendo de la iglesia el escaparate de sus perfecciones. O para decirlo de otra manera, e incluir la idea de cuerpo, Dios quiere llenar el universo con la gloria de su Hijo, exhibiendo a la iglesia como la encarnación de su Hijo. Cristo llena el universo con su gloria, mostrándole al universo su cuerpo, cómo la eligió, cómo la destinó, cómo vino por ella y le enseñó y sufrió por ella y murió por ella y resucitó por ella y reina por ella, cómo Él la llamó y la justificó y la limpió y la guardó y la resucitará y la glorificará y la saciará por los siglos de los siglos consigo mismo. ¿Cómo es la iglesia la plenitud de Cristo? ¿Cómo es de que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es de que por medio de la iglesia Dios está proclamando algo al resto de su creación? Bueno, les voy a adelantar un poco, hermanos. Y aquí es donde tal vez sean cosas que no hemos escuchado tan comúnmente. Notemos de la palabra de Dios lo glorioso que es todo esto que estamos mencionando. Vayan conmigo a Efesios 3. Leeremos del versículo 8 al 11. Se los leo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Vamos a pausar ahí. Pablo, hablando de sí mismo, dice que a él se le ha concedido la gracia de ¿qué? De proclamar a los gentiles, de avanzar el reino de Dios por medio de la proclamación a los gentiles. Y también se le ha concedido esta gracia de ¿qué? De sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ha estado oculto? ¿Qué es lo que no se sabe? Vamos a desempacar un poco, versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién, hermanos? De la iglesia. Ahora entiendan, ¿ok? Pablo está diciendo, el evangelio, ya lo hemos entendido, es un misterio. Lo que Dios está haciendo, cómo Dios está reconciliando todo, cómo Dios ha redimido a un pueblo. Dice, esto ha sido cubierto en misterio, es un secreto. Dice, pero ahora tengo yo el privilegio de proclamarlo, de traerlo a la luz, de que se vea el plan de Dios en esta tierra con el propósito de ¿qué? De que el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, lo que Dios estaba planeando, sea dada a conocer por medio de ¿qué? De su iglesia. Noten a quién. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle, hermanos, porque mi enfoque es que apreciemos la iglesia, lo que es la iglesia, lo que Dios ha levantado como su cuerpo, y eventualmente llegaremos ahí. Estamos en Efesios. Lo explico un poco más. Pero Pablo dice, lo que está diciendo es de que la iglesia tiene como responsabilidad de dar a conocer la sabiduría de Dios a principados y a potestades. El mundo espiritual, donde vemos ángeles, donde vemos demonios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está revelando y proclamando la sabiduría y la voluntad de Dios a los ángeles y a los demonios. Dios
será glorificado por medio de la obra que se llevó a cabo para su iglesia y la obra que la iglesia lleva a cabo en la tierra. Ahora, a lo mejor ya perdí a unos cuantos. Vayan conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro 3 en adelante. Porción que leemos, parte de la porción que leemos cada domingo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hasta ahí siempre leemos. En lo cual os regocijáis, nos dice el versículo 6, grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe más preciosa, de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obtenido como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Ahora el versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. ¿Qué estamos hablando? Del misterio. Estos profetas estaban proclamando el glorioso evangelio, pero ¿qué? Sin saber los detalles, sin saber quién, sin saber cómo se llevaría a cabo. 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos. Entonces dice, ok, esto no nos toca a nosotros, en nuestro tiempo no se llevará a cabo, sino que sirven a quién. Dice, sirve a vosotros. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo, ¿ok? Enviado del cielo, ¿ok? Vamos a pausar ahí brevemente. Entonces Pedro les está diciendo, estos profetas se les reveló, será a futuro. No están sirviéndose a ustedes ahorita, sino que viene una generación en la cual todo esto será revelado. Y Pedro le dice, ustedes son. Ustedes que están siendo perseguidos, esta iglesia en Roma que está sufriendo. ¿Y qué es lo que ha sido revelado? Lo que les fue proclamado, el evangelio, el glorioso evangelio. Una vez más, dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. En estas cosas que ahora han sido anunciadas mediante lo que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, aquí está, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Las huestes, las potestades espirituales. Les voy a explicar, hermanos. Los ángeles no experimentan la gracia y la misericordia de Dios. Pero están siendo testigos de ello por medio de lo que Él está obrando en su iglesia. Por medio de su iglesia, por medio del cuerpo de Cristo, ahora tienen un entendimiento más pleno de Dios y le adoran adecuadamente, más informados. La iglesia, el cuerpo de Cristo, lo que es su plenitud, la que Él llena de todo a todo, es poderosa para la gloria de Dios. Noten esa frase de que los ángeles anhelan mirar, está hablando de una como con ansiedad, como con ansias, como no con ansiedad como término negativo, sino como que lo quieren ver. Cada alma que se salva, nos decía Jesús, que había gozo en el cielo. Ahora, quiero que entiendan conmigo, porque tal vez son cosas que no hemos considerado. Los demonios no conocen todo, no son omniscientes, ni los ángeles. Entonces el plan redentor que ahora ustedes y yo conocemos por la fiel proclamación del evangelio, por su palabra, es algo que ahora los ángeles han aprendido acerca de ello. Y ahora glorifican a Dios por medio de ello. La iglesia
tiene la responsabilidad de hacer evidente la gracia, la misericordia de Dios a toda hueste y a toda potestad. Muchas veces nosotros estamos agradecidos, hermanos. Estamos agradecidos porque somos los recipientes de esta grandiosa salvación y decimos, bueno, pues gloria a Dios que ha demostrado hacia mí su misericordia y su gracia y la entendemos. Pero hay un elemento que siempre se nos olvida. No creo que lo hacemos a propósito, en veces porque no sabemos o porque no entendemos las cosas, pero les recuerdo, hermanos, que el plan redentor es para la gloria de Dios. Es el acto que inicia todo, su propia gloria. Él salva por su nombre. Él actúa a nuestro favor por su nombre, para que Él sea glorificado, para que Él reciba el elogio, para que Él reciba el crédito. Gloria a Dios que hemos sido salvos, pero entendamos que ocurría algo un poquito más profundo, que ahora todo enemigo está sometido a Él, entendiendo el plan redentor, cómo Él está llevando a cabo y todo eso por medio de su iglesia, y los ángeles ahora le adoran por todo lo que Él lleva a cabo por medio de su iglesia. ¿Quién recibe el crédito? Dios. Dios comunicándole. Muchas veces vemos, leemos estas ideas de nuevo, tenemos que considerarlas en contexto apropiado. Pero si ustedes se acuerdan, cuando Cristo nos deja saber acerca del nuevo pacto, Dios nos deja saber acerca del nuevo pacto, Dios Padre, Él le menciona a esta nación y los culpa. Les dice, por ustedes, mi nombre es ¿qué? Blasfemado. Por ustedes. Y luego, ¿qué es la esperanza del nuevo pacto? Dice, pero yo obraré. Yo obraré en ustedes. Yo llevaré todo esto a cabo. Y lo dice, ¿por qué? Por mi nombre. Porque Él no puede ser blasfemado. No es posible que el mundo tenga una idea incorrecta de Dios. No es posible que los demonios, Satanás, todos tengan una idea incorrecta de Dios. No es posible. Dios corregirá. Y en esta corrección es nuestra salvación y nuestra redención. La iglesia, la institución divina de Dios, su cuerpo, ahora es el testamento, el testigo, el que testifica a las huestes, a las potestades, el glorioso evangelio de gracia, de misericordia de Dios, que Él sea glorificado, que Él sea alabado. El anhelo de Pablo es que Dios ilumine al creyente en el entendimiento de estas verdades. Y hermanos, yo rogaría que nosotros oremos fervientemente que todo esto se nos haga evidente a nosotros. Nuestra elección a santidad, nuestra predestinación según el propósito de su voluntad, nuestra adopción como hijo o hija es para la suprema gloria de Dios. Para que Dios, por medio de todo esto, sea glorificado de todo a todo, al llevar a cabo su propósito por medio de nosotros, que ahora estamos en Cristo. Nosotros, sus hijos, nosotros, su iglesia, nosotros, su cuerpo, nosotros, los que ahora somos usados para llevar a cabo la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Es un privilegio, hermanos. Es un honor. ¿Por qué es todo esto importante? Tal vez pensábamos estar contentos o era adecuado el saber que Dios nos amó y nos salvó. Pablo apela y aclarará, y apelamos el día de hoy lo mismo, que nuestra salvación va más allá de ello. Nunca vamos a perder ni una onza de gratitud por lo que Dios ha hecho en nosotros. Nunca vamos a minimizar el glorioso evangelio que nos ha salvado y cómo nos beneficia. Incluso Pablo ha citado todo cómo hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. ¿Con qué? Con toda bendición. Pero el propósito es de que por medio de todo ello, por medio de nuestra salvación, glorifiquemos a Dios de todo a todo.
No es válido que hayamos sido salvos y ahora vivamos nuestra vida independiente de todas las cosas de Dios. No es válido que hayamos sido salvos y aún queramos llevar a cabo una vida propia, una vida llevando a cabo nuestra propia voluntad, sino que seamos informados por medio de la iluminación del Espíritu, por medio de su palabra, a lo que es la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que ustedes y yo sepamos de que la manera en la que vivimos como el cuerpo de Cristo proclama al mundo estas verdades. Debería de. En nuestra obediencia, en la fiel proclamación, en cómo nos llevamos a cabo los unos a los otros, llevando a cabo la voluntad de Dios para el mundo. Cuando el mundo, cuando los ángeles, cuando los demonios ven la iglesia, ¿qué es lo que ven? El misterio que antes estaba oculto, de que Dios está lleno de gracia, lleno de misericordia, de que Él merece toda honra, toda gloria. Y todo esto de cómo nosotros llevamos a cabo la voluntad de Dios en esta tierra. Lo menciono, hermanos, porque llevamos a cabo un cristianismo que no afecta a los demás. Llevamos a cabo, pienso yo, un cristianismo, como le he mencionado las últimas semanas, falto de poder. ¿Qué ocurriría si todos estamos convencidos de que servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que tiene todo poder y toda autoridad, y actuamos como tal? ¿Qué ocurriría si el día de hoy salimos con la frente en alto, entendiendo que todo lo que está a nuestro alrededor ha sido sometido bajo los pies de Cristo? ¿Cómo vivirías tu vida? ¿Cómo vivirías tu vida a luz de todo lo que pasa a nuestro alrededor, entendiendo de que Cristo ha vencido? ¿Cómo llevaríamos a cabo cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las cuestiones de salud, las cuestiones de nuestras relaciones, cuando hay enemistad, cuando tenemos enemigos? ¿Cómo viviríamos nuestra vida entendiendo de que Cristo es Rey Supremo, de que vencemos, de que esto lo ganamos, de que no hay nada que ha sido creado, que veamos o que no veamos, que está sobre nosotros? Y que Dios está llevando a cabo la sujeción de todas las cosas por medio de su iglesia, que Dios está revelando a todo lo creado por medio de su iglesia su gloria resplandeciente. ¿Cómo viviríamos, hermanos? Les pregunto yo el día de hoy, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo la vivirás al entender toda esta gloriosa verdad? De que por medio de tu vida, en esta congregación y toda congregación local que pertenece a Cristo, la iglesia universal, la iglesia católica, su cuerpo, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viviremos con el entendimiento de que por medio de la iglesia universal Dios está sometiendo todo y testificándoles todo lo que Él está haciendo? Fíjense, hermanos, es curioso y es interesante saber, como he mencionado, los ángeles fallaron, no recibieron gracia ni misericordia. Los ángeles que han obedecido, así fueron creados, para alabarle, para glorificarle. Y ustedes y yo, que también fuimos creados para adorarle, fallamos, caímos, blasfemamos su nombre. En toda oportunidad fuimos en contra de Él. Y en vez de tratarnos como las huestes caídas, en vez de tratarnos como las potestades y autoridades que ahora pertenecen a Satanás y juzgarnos, envía a su Hijo Jesucristo a vivir en nuestro lugar, a vivir perfectamente, a morir por nosotros. No hizo esto por los ángeles, lo hizo por ustedes y por nosotros. Y ahora el ángel está más informado acerca del carácter de Dios. Ahora las huestes, Satanás conoce que está vencido, que viene ultimadamente su derrota y que Dios será glorificado. ¿Qué quiso hacer Satanás? Robarle, usurpar la gloria de Dios. Y Dios le dice, por medio de los redimidos seré glorificado. Por medio de la redención que ahora pertenece para ti y para mí, por medio de Cristo y su sacrificio, Dios pone en orden todas las cosas. La gloria
sea Él. La gloria sea Él que nos ha tratado con un afecto especial.